La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Perdón, no sí. Colaborador, con nuestro siguiente invitado. Con nuestro siguiente invitado, que finalmente los invitados también nos colaboran, también nos ayudan a hacer este espacio. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por estar con nosotros, el maestro Rafael Mora, director del Centro de Integración Juvenil, con quien platicamos del cierre del año en cuanto a consumo de drogas y atención en el centro. Pues qué bueno que podemos platicar contigo dentro de este espacio de contexto. Rafa, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marce. Un gusto saludarte al licenciado Ceballos igualmente. ¿Cómo cerramos este año? ¿Cómo cierra Centros de Integración Juvenil en cuanto a atención y en cuanto a programas de prevención contra las adicciones? Mira, pues justo el año lo vamos a cerrar con un porcentaje más o menos alrededor de un 15-16% por arriba de los pacientes atendidos el año pasado. El 2015 lo cerramos con 482 y este año ya estamos por arribita de los 560 pacientes de primera vez. Sabemos que este no es un dato como para medir si ha incrementado el consumo de drogas en ese porcentaje o no. O sea, es específicamente de los pacientes que recibimos en centros. Pero sí es un parámetro para ir viendo el comportamiento de cada una de las sustancias. Y yo señalaba en días anteriores que nos preocupaba mucho la aparición de una nueva sustancia que no había estado por estos rumbos y que estaba muy focalizada en la zona del Pacífico, en nuestro país. Todos los estados que colindan con el Océano Pacífico, la droga llamada cristal estaba siendo en los últimos años pues muy usada entre la población y afortunadamente nosotros no era el caso, pero bueno, en este 2016 ya se nos presenta y con un porcentaje que en lo particular sí me preocupa porque pues hace 3 años el porcentaje de pacientes que nos llegaban a referir el uso de esta sustancia era el 1%, 1.5%. Y este año va a estar por arriba del 15%. Entonces es un brinco muy, muy significativo. Y bueno, pues tenemos que estar preparados para dar atención porque pues no es una droga cualquiera. O sea, no y me refiero a que no es lo común, que a lo que en toda la historia estábamos como acostumbrados, ¿no? O al menos pues no aparecía una droga así desde hace poco más de 20 años en que apareció el consumo de cocaína. Es algo como parecido. Desafortunadamente esta sustancia, el cristal, es una droga muy muy agresiva donde la persona se hace adicta, se hace dependiente casi de manera inmediata. Y aparte de esto, los efectos que provoca esta sustancia, que tienen que ver con una falta de control de la persona y con ello, bueno, una serie de conductas que la hacen como muy peligrosa. Uh-huh. Rafa, ¿y en qué porcentaje han estado detectando, es decir, el porcentaje en relación a los consumidores que ustedes atienden dentro de centros de integración juvenil? ¿Cuántos de ellos están consumiendo cristal? Mira, yo calculo que, porque no tenemos todavía el dato preciso, pero de estos poquito más de 560 con los que vamos a cerrar, pues fácilmente alrededor de unos 70, 80 pacientes ya tienen el consumo de esta sustancia, entonces estamos hablando de un 16, 17% más o memenos. Pero de todos modos son muchos, ¿no? Y en un plazo de tiempo corto. Exactamente, Marce, porque bueno, yo he señalado que es como una alerta, ¿no? Claro. Epidemiológica, donde tenemos que decir, pues aguas, ¿verdad? Está pasando esto. Y ya lo hemos comentado dentro del Comité Municipal contra las Adicciones, de que tenemos que pues juntar esfuerzos de todas las instituciones, de todas las dependencias, y para enfrentar esta situación. Una de las cosas que hemos hablado es de tener entre todos una capacitación más intensa
para dar atención a esta problemática, porque, insisto, o sea, no es como cualquier otra sustancia. La persona se vuelve muy violenta, tiene una serie de comportamientos erráticos importantes que tienen que ver con una falta de control, por ejemplo, del impulso sexual, y que puede ocasionar que pues al chavo le valga y quiera satisfacer la cuestión sexual de manera como sea, de manera inmediata y como sea. Entonces, ¿incrementa la libido o estimula la sexualidad o cómo es? Sí, así es, o sea, hace que la persona pierda, aumente ese deseo, pero aparte pierda el control. O sea, cualquier persona, cualquier ser humano tenemos este impulso por ahí que lo tenemos que regular. Sin embargo, el usuario de cristal, luego se dan situaciones, por ejemplo, de abusos sexuales, violaciones y cosas de esas. Entonces, eso por un lado. Y por otro también un comportamiento muy violento, muy agresivo. Entonces, donde hay incluso como una conducta sádica, de demasiada violencia, pues. Entonces, eso lo tenemos que considerar, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿y están consumiendo más varones que mujeres? Fíjate que vamos a cerrar el año, ahora la proporción es una mujer por cada 3 varones. Uh-huh. Se amplió esa diferencia porque los últimos años habíamos estado, era una mujer por cada 2 varones, más o menos. Uh-huh. Entonces ahora se vuelve a ampliar un poquito la diferencia y es más o menos como una mujer por cada 3 varones que consume. Eso es. ¿Y puedes localizar geográficamente el consumo de ciertas sustancias? Es decir, bueno, de estas 70 personas que están consumiendo crack, de los usuarios de centros de integración juvenil, ajá, ¿se localizan en un perímetro a la redonda de tal? ¿Se puede hacer? Sí lo hicimos, hicimos un ejercicio por ahí, o sea, muy rudimentario, pero lo pudimos hacer porque nos empezó a llamar la atención desde más o menos como desde mayo, Marce, que veíamos, de repente llegó paciente y usa cristal, llegó otro también cristal, y así empezaron a brincar este dato. Y hace como 2 meses nos pusimos a hacer el ejercicio de decir, bueno, a ver, ahora estos usuarios de cristal, por más o menos en qué zonas geográficas se ubican, y nos llamó mucho la atención que un buen porcentaje de ellos es de zonas rurales, que ese también es un dato significativo porque en otras regiones del país no se da así, o sea, se da más en las áreas urbanas. Uh-huh. Y acá está teniendo esta otra característica. Exacto. Y también otro dato que es importante es que generalmente estos son usuarios ya mayores de 20, 22 años. Y aquí es entre los jovencitos de 15, 16, 17 años. Entonces, son datos que nos llaman la atención y que pues nos obligan pues a establecer una estrategia para detenerlo, ¿no? Porque yo sí es algo que sí me preocupa bastante por las consecuencias, ¿no? O sea, porque dices, pues bueno, un usuario de otra sustancia tarda en deteriorarse física y mentalmente, y uh-huh, esto no, o sea, el daño es a pocos meses. A ver, y dime algo, ¿qué tan cara es esta droga en el mercado? Pues mira, aquí debe de ser muy barata, uh-huh, porque para que un jovencito tenga acceso es porque un jovencito que no trabaja, que está estudiando, que vive en una comunidad rural, entonces seguramente debe de estar muy accesible en la cuestión económica. Ajá, pero no saben exactamente cuánto pudiera costar en el mercado. No digo, no son datos que nosotros en el tratamiento investiguemos, pero pues bueno, o sea, por las características de los pacientes, pues podemos determinar que no es tan cara, ¿no? Bueno, más bien es barata.
Ajá, o sea que está al alcance, es accesible para sobre todo para quienes no traen mucho dinero en la bolsa. Así es, que es un jovencito que estudia, que no tiene recursos económicos. Ajá. Rafa, ¿y dónde van a poner la atención en 2017? ¿Qué trabajo van a estar haciendo de manera más puntual? Mira, pues esto es así como tenemos que actuar de manera inmediata por lo que te comentaba de lo que pudiera esperarse si no atendemos esta problemática. Recordemos que en Coahuila hace 5 años llegamos a ser el primer lugar en consumo de inhalables en el país. Entonces, y se dio poco a poco, o sea, no fue así como está brincando esta sustancia. Entonces tenemos que dar atención a esto. Y algo que es así como indispensable intervenir es en la cuestión que tiene que ver con el trabajo con papás y mamás. Lo hemos notado en los últimos años, esa falta de interés, de despreocupación, de pensar que los chavos solo se van a defender ante la vida. Sí, pues nos hace que luego batallemos mucho para que los padres y las madres de familia se involucren en una actividad preventiva que les pueda servir para ayudar a sus hijos a no caer en el consumo de drogas. Entonces, esa es otra de los retos, creo yo, que tenemos. Y bueno, yo ya lo estuve hablando en días recientes con el profesor Antonio González, del subsecretario de Educación, ahí en la región, donde veíamos como que tenemos que buscar juntos esa estrategia que logre que los papás y las mamás participen en las escuelas, en los programas para escuela para padres. Sí, claro. Pues ojalá y que haya más voluntad y que haya la posibilidad de hacer en conjunto una serie de programas, sobre todo encaminados a la prevención. Creo que es lo que más nos convendría, ¿no? La prevención antes que el tratamiento. Y yo creo que, bueno, pues el año pasado, el año que entra, va a ser un año complicado en muchos sentidos. Es un año también que tiene que ver con procesos electorales y luego por ahí la gente anda más preocupada en esas cuestiones que lo que realmente interesa, ¿verdad? Y bueno, tenemos que poner en la mesa de todos el tema de la prevención. Es fundamental que todos lo asuman como una tarea prioritaria, ¿verdad? Así es. Bien, pues nos quedamos con todo esto y con la presencia constante de Centros de Integración Juvenil en otros espacios del Grupo Radio Estéreo Mairán, buscando precisamente coayudar, ser partícipes de los esfuerzos de prevención que ustedes hacen. Gracias, muchas gracias. Al contrario, Rafa. un gusto, los mejores deseos, Marta. Un beso y un abrazo para ti.